Tarde ya, pueden tomar su lugar, pueden sentarse. ¿Cómo se encuentran? Súper, estamos bien. El Señor nos tiene en victoria. Bueno, estamos en este estirón profético y el Señor nos quiere seguir proponiendo su agenda, nos quiere seguir proponiendo un plan de como que nosotros nos ajustemos a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y bueno, digámosle sí y amén, ¿verdad? Porque los planes de Dios son siempre mejores. Ok, este año el Señor me hablaba en la parte de lo que vamos a proponer el día de hoy, que es el ayuno para este mes, porque mañana empezamos el ayuno. Diga, No, ya les voy a dar un sustento bíblico para que queden más convencidos y lo hagan así como con alegría. Y le he puesto esta enseñanza, el ayuno y la oración, una dupla activadora. Así que eso es lo que va a generar esto en nosotros, actitud de victoria. Vamos a lograr cosas que antes no habíamos podido alcanzar. Y no sé usted, yo personalmente tengo muchos retos que todavía no he podido alcanzar. Tengo muchas cosas en mi vida que todavía no he podido lograr, muchos gigantes que estoy en el proceso de vencer y hay muchas cosas que no he podido todavía derribar, pero yo estoy creyendo que lo voy a lograr. Yo estoy creyendo que se llegó el tiempo en que voy a poder decir ya, eso es una victoria sobre eso que por mucho tiempo me tuvo subyugada, por eso que por mucho tiempo fue un yugo sobre mis espaldas. Ya se pudrió ese yugo y ya soy libre. Esa es mi expectativa de este ayuno. Y es que todo ayuno tiene un objetivo, y el objetivo principal de cualquier ayuno es crecer de manera personal. El ayuno, voy a ayunar por mi hijo para que cambie, voy a ayunar por mi esposo para que lave los platos. No. Uno no ayuna por los otros. Uno ayuna para que el espíritu de uno crezca. Uno ayuna para que la carne de cada uno de nosotros mengüe. Uno ayuna para tener una mejor comunicación con Dios. Uno ayuna ¿para qué? Para poder estar más sensible a la voz de Dios. Y entonces, porque créame, Dios todo el tiempo está que hijo, haz esto, haz aquello. Y uno no, Dios no me habla. Y Dios pero como la carne está tan elevada, la carne está tan viva, entonces obviamente pues no lo estamos escuchando. Pero este mes esa carne va a quedar desnutrida, va a quedar, mejor dicho, deshecha, en el nombre de Jesús. Amén. Y es que así como les dije que el ayuno tiene por propósito crecer cada uno en su espíritu, también le vamos a poner un propósito al ayuno de arte este año, y el propósito de este año es activar nuestra fe a un mayor nivel. Cada uno de los que está aquí tiene su fe activada en cierta manera, pero de este ayuno, de esta dupla activadora, vamos a salir potenciados, vamos a salir engrandecidos. Entonces, si lo tenías en nivel 2, vas a nivel 3 o 4. Si lo tenías en nivel 10, wow, ¿quién es el de nivel 10 entonces? Vas a ir al siguiente nivel. O si tu fe aún no ha sido activada, pues será activada. Porque todos, dice la palabra que el Señor nos creó a todos con una medida de fe. Y nuestra medida de fe es directamente proporcional con el llamado o con lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, nada de lo que usted se proponga o nada de lo que Dios se proponga hacer con usted será imposible, porque ya está en usted con qué hacerlo. Simplemente hay que activarlo. Entonces, durante todo este ayuno, durante todo este tiempo, estos 25 días, no van a ser 21, van a ser 25. Llevamos muchos años ayunando por 21 días, el ayuno de Daniel, y este año va a ser diferente. Año 25 días de ayuno, ¿ok? O sea que las cosas se van a poner muy, muy buenas. Vamos a hacer cosas diferentes. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas de otra manera, ¿verdad? Entonces, durante estos 25 días vamos no solamente a creer en Dios, sino que vamos a creerle a Dios.
No solamente vamos a ser creyentes regulares, sino que vamos realmente a poner nuestra fe en Él y a decir, sí, de verdad, en Cristo todo lo puedo. De verdad, para el que cree, y yo creo, diga, yo creo, entonces todo será posible. Dale, todo será posible, dígalo, dígaselo a su espíritu. Empiece a decirle a la carne, vas a quedar en vergüenza y mi espíritu es el que se va a levantar. Entonces, hay algo muy importante y por qué estoy haciendo tanto énfasis y tanto hincapié en la fe. Y es que lo que mueve a Dios, lo que mueve el corazón de Dios para que haga milagros en nuestras vidas, no va a ser nuestro llanto, no va a ser nuestro lloriqueo, no va a ser nuestra queja, no va a ser ni siquiera nuestra necesidad. Que todos tenemos necesidades, ¿verdad? Yo tengo necesidades, pero eso no es lo que va a mover el corazón de Dios. Lo que va a mover el corazón de Dios es nuestra fe. Nuestra fe en que Él realmente va a hacer cambios y va a hacer cosas en lo que nosotros depositamos nuestra fe en Él. Y para desarrollar esta parte del ayuno, estaba leyendo en el reto que estamos haciendo todos. Y la verdad, pues hemos encontrado muchas cosas, no sé si se han podido encontrar muchas revelaciones. Yo me he encontrado con cosas que inclusive había leído y yo decía, wow, no había leído bien o no le había puesto atención a esta parte. Y en Mateo 17 encontramos la porción que habla acerca de la transfiguración de Jesús. Y yo lo había leído y lo creía, decía sí, se encontraron con Elías, con Moisés, hicieron ahí todo y pasó. Yo creo que eso pasó, pero nunca lo había hecho personal, nunca había pensado cómo yo podía vivir esa transfiguración de Cristo en mi vida. Y es que dice en Mateo 17, 19, 21, la parte de la transfiguración dice al principio, en Mateo 17, 1, pero nos vamos a basar el ayuno y la oración en este versículo que les voy a decir. En Mateo 17, 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Y es que el Señor me hablaba y me decía, hay muchas cosas que tienen atados a mis hijos, pero necesitan la yunta del ayuno y la oración para que eso realmente los libere, para que puedan realmente ser libres. Por eso les decía al principio, hay cosas con las que yo batallo que ya, le digo, Señor, ya, por favor, libérame de esto, ya no quiero seguir batallando más con esto, pero debe ser que ha faltado ayuno y oración. Entonces vamos a eso. También lo podemos ver en el Evangelio de Mateo. Y dice, cuando él entró en casa, sus discípulos, estaba hablando de Jesús, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Entonces esa es la base de nuestro ayuno y oración de esta temporada. Y dice bien claro ahí, para el que cree, todo es posible. Entonces, aquí estamos en el contexto de la transfiguración y luego cuando los tres íntimos bajan de la transfiguración del monte alto, bajan al valle, se encuentran con los otros discípulos, una multitud y un hombre necesitado diciéndole a Jesús, vine donde tus discípulos para que echaran fuera el demonio que tiene atormentado a mi hijo y no pudieron. Entonces los discípulos le preguntan a Jesús, ¿qué nos pasó? Y Jesús les da la respuesta. Pero bueno, con esta historia, esa es a grosso modo. Ustedes la pueden leer, está en Mateo 17. Con esta historia quiero llevarlos al siguiente contexto. Hay tres tipos de público y cada uno de nosotros nos tenemos que ubicar en uno para saber qué tanta fe, en qué nivel de fe estamos o a dónde necesitamos llegar. Entonces, está el primer grupo que lo encontramos en Mateo 17:1, como les decía anteriormente, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto. Ahí es donde ocurre la transfiguración. Ese es el lugar en donde Cristo
donde Jesús, que estaba en forma de carne, se vuelve una deidad. Entonces ellos empiezan y se encuentran con de verdad la divinidad de Cristo, porque habían andado con el normal, con el muchacho, con el, pues sin faltarle el respeto, pero con el chacho, con el hombre. Pero ahí se encuentran con la deidad, con la divinidad, ¿ok? Entonces, estos tres hombres representan el tipo de público que son esos que van al lugar santo, que van al monte elevado, que se encuentran constantemente con el Señor. ¿Y cómo sabes tú si perteneces a este grupo? ¿Por qué? Porque conoces muy bien la divinidad de Jesús, no tienes ninguna duda acerca de Él, porque tu fe se mantiene fortalecida, no porque alguien te atiza o te diga, ten fe, no, tú mismo ya tienes una relación con el Señor y sabes que tu fe está siendo potencializada y desarrollada día a día. También los que saben que son hijos de Dios, los que tienen la identidad de hijos clara, es porque han subido a ese monte, porque se han encontrado cara a cara con Él. También los que entienden la visión del reino, los que entienden la visión de la iglesia, quiénes somos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos debemos conducir. Somos hijos de Dios, representantes suyos, somos sus embajadores. Entonces estás muy claro en eso. Y también el hecho de entender que realmente Jesús es el Hijo de Dios, que está en tu corazón, que reina, que realmente gobierna, que no es simplemente alguien que tú tienes de decoración en tu vida, sino que realmente es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores en tu vida. Esos íntimos conocen todo esto y son los que van al monte y salen resplandecientes, salen llenos de palabra, de luz, salen llenos de revelación. Ese es el primer grupo. Luego nos encontramos el segundo grupo, que son los discípulos restantes, los 9, los que se quedaron abajo, ¿verdad? Estamos hablando de Andrés, de Felipe, de Bartolomé, de Tomás, Mateo, Jacobo, Tadeo, Simón y Judas. Los 9 que se quedaron en el valle, que no subieron al monte alto, sino los 9 que se quedaron, ellos también eran discípulos, también tienen un grado de fe, también tenían una relación cercana con Jesús, tan cercana que 7 capítulos anteriores a este que estamos leyendo, el mismo Jesús los había apartado porque le dijo, ven tú, ven tú, ven tú. Y en eso pon tu nombre, porque Dios ha dicho, tú eres mi discípulo, yo te llamé, yo te escogí, yo te separé, tú eres mío. Y también en el capítulo 10 fueron encomendados y fueron empoderados. Pero aquí es donde ocurre una gran contradicción. Y dice, si en el capítulo 10 me empoderaste, ¿por qué en el 17 no pude echar fuera un demonio? Porque vino alguien y me pidió que te representara y no te pude representar. Pero aquí muy amablemente Jesús, a puerta cerrada, porque las confrontaciones se hacen a puerta cerrada, no se hacen públicas. Entonces los discípulos se reunieron con él, los 9 restantes. Dijo, ¿qué nos pasó? Y el Señor con mucho amor les dijo, con mucho amor, pero ¿pero qué les pasó? Porque les dijo, les faltó fe. Hombres de poca fe. Y es que la incredulidad es un estorbo para que Jesús se mueva. Entonces ellos quedaron un poquito atónitos porque no pudieron representar muy bien a Jesús y podemos pertenecer a este grupo de personas que somos discípulos, sabemos que le pertenecemos, pero que hay veces no nos movemos como sus representantes. Pero está bien, aquí el punto no es te voy a juzgar o tú mismo hacer un juicio de ti porque estás en esa posición. No, aquí el punto es saber en qué punto estoy para saber cómo puedo mejorar. Y me parece hermoso que los discípulos se hayan reunido con Jesús y aquí es donde tenemos que entender que muchas veces tu autoridad te va a decir esto no estuvo bien. ¿Y cómo tú lo vas a asumir? ¿Te vas a enojar? ¿Te vas a alejar de tu líder? ¿Te vas a alejar de tu pastor porque te dijo una verdad? Porque era una verdad dura. No le estaba diciendo cualquier cosa, les estaba diciendo, les falta lo más importante en el reino, la fe.
Pero aquí es donde simplemente tenemos que reevaluarnos y decir, ok, recibo el regañito, recibo la confrontación y quiero avanzar. Porque por falta de fe no pudieron expulsar el demonio. O también tenemos, en Mateo 10, que es donde fueron comisionados, dice así: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, de gracia den. Entonces ahí fue donde se entregó por parte de Jesús el empoderamiento que ellos 7 capítulos después pues no pudieron manifestar. Y simplemente, ¿qué pasó con los discípulos aquí? Su humanidad. Todos vamos a fallar. Todos vamos a tener esos momentos de esos momentos de quiebre en donde no podemos realmente representar a Dios como quisiéramos, pero lo importante no es quedarse en eso, lo importante es ver cómo podemos mejorar. Y tenemos el último grupo. A este grupo pertenecen las personas que quieren crecer y que necesitan ayuda. Y este está representado por el padre del niño que necesitaba liberación. Depende de la versión que hayas leído, es el padre, se denomina como el padre del endemoniado, el padre del lunático o el padre del niño epiléptico, ¿verdad? Entonces, en este grupo pertenecen las personas que quieren creer y en Marcos 9:21 lo dice así, dice: Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto al niño? Y él dijo, desde niño. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, y ayuda mi incredulidad. Aquí está el tercer grupo de personas que no creen, pero quieren creer. Y el Señor está aquí para decirles, dale, yo te ayudo. Si lo crees, es posible. Si tú lo crees, yo lo puedo hacer. Y quizás nos podamos identificar con este hombre, pero también tenemos que tener una actitud humilde, una actitud de decirle, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame para que mi falta de fe no sea el estorbo para que tú puedas hacer milagros en mi vida. Porque todos necesitamos mínimo un milagro. O muchos milagros, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, concluyendo, que hay 3 grupos. Y en el primer grupo se encuentran los íntimos, los que van al Monte Santo, los que están constantemente presenciando la transfiguración de Cristo. Pero saben, uno no se llena del Señor para decir, ¿sí ven qué lleno estoy del Señor? ¿Sí ven qué linda me veo? Ay, ¿sí ven? No, uno se llena del Señor para entregar. Uno no sale iluminado de ese lugar para mostrarle a la gente cuán hermoso es o cuán iluminado está. Todo eso es para que cuando bajemos al monte podamos servir y podamos darle a los demás de lo que Dios nos entregó a nosotros. Tenemos el segundo grupo, que son aquellos discípulos que ya fueron apartados y separados, pero que tenemos que creer en el empoderamiento que ya Dios nos entregó a través de la comisión que nos hizo Jesús. Entonces, son los que también van a recibir bien las exhortaciones y que vamos a ir avanzando a un siguiente nivel de fe. Y tenemos el tercer grupo, que son los que necesitan que su fe sea activada y empezar un camino de fe donde van a empezar a ver milagros. El padre del endemoniado solo había oído de Jesús, pero cuando vio un milagro tuvo un encuentro con el Salvador. Y quizás muchos de ustedes están esperando ver un milagro para poder tener ese encuentro. Lo van a tener. Pero ¿qué dice la palabra? Si lo crees. Para el que cree, todo es posible. Entonces necesitamos entender que Dios nos está planteando algo en este mes, en estos 25 días, para que nosotros veamos lo que no hemos visto y alcancemos lo que todavía no hemos logrado. Pero necesitamos autodisciplina. Necesitamos realmente poner en acción esta yunta para que podamos ver esos milagros. No vamos a lograr nada en nuestro propio esfuerzo. Vamos a lograr lo que le creamos a Él a través de nuestra fe. Entonces debemos usar el poder que hay en la oración y entonces así activaremos la acción.
Tenemos que pasar del regular o muletilla, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, como simplemente un versículo aprendido. Tenemos que pasar de ahí realmente a creer que lo podemos en Cristo. Tenemos que creer y tenemos que dejar de pensar que todo es posible para el que cree y convertirnos en esos que creen. Y tenemos que dejar de pasar simplemente de decir, sí, para los que aman a Dios, todo obra para bien, como algo que ya no sabemos de cartilla, sino que realmente entender que cada situación, cada circunstancia, realmente obra para bien y que el Señor está realmente en control. Entonces, ¿cuál es la propuesta, familia? Nosotros ponemos el ayuno y la oración y el Señor va a poner la acción. Él va a hacer los milagros. Él va a hacer lo que nuestros ojos aún no han visto. Él lo va a hacer. Lo que todavía no hemos escuchado, lo vamos a escuchar. Esas cosas por las que has orado por 20 años, por 15 años, este va a ser el momento en donde las vas a ver realizadas. Yo lo creo y yo necesito varios milagros, así que yo me recibo esta palabra. Me la recibo y espero que ustedes también. Pero bueno, vamos a tener un plan de acción, porque para poder ejecutar algo necesitamos una directriz, ¿verdad?